¿Qué tal? Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para la reactivación económica de la organización en donde te encuentres trabajando. Vamos a ver la normativa legal para la reactivación económica en el contexto del COVID-19 y sus lineamientos para la seguridad, ¿no? Normativa muy importante que, como les comento, les sirve a todas las organizaciones, es de manera obligatoria para que puedan reactivar sus actividades dependiendo de la fase en donde nos encontremos. Como verán, en el transcurso del tiempo, esta normativa ha ido evolucionando, desde la Resolución Ministerial 239 con sus dos modificatorias y la última Resolución Ministerial 448 del MINSA, que es por decirlo así, la más actual en el momento. Quizás más adelante salgan nuevas modificatorias, no lo sabemos aún. Pero muy bien, vamos a empezar con estos lineamientos. Antes que nada, quisiera tomar una remembranza de la normativa legal con respecto a la Resolución Ministerial 448, que es la que rige ahorita con respecto al control, vigilancia y prevención del COVID-19, ya que muchos de mis compañeros, muchos de mis colegas han estado preguntándome acerca del doctor ocupacional que se solicita en la organización, si es obligatorio o no es obligatorio, para quién es obligatorio y para quién no. Es por eso que he querido tomar esta remembranza, ya que el doctor ocupacional no viene de ahorita de esta normativa legal, sino ya viene aproximadamente desde el año 2011. En el año 2011 sale la resolución ministerial 312 del MINSA, el 25 de abril del año 2011, y justamente esta resolución es la que implementa por primera vez al doctor ocupacional en las organizaciones para hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores. Obviamente, ya que era una primera vez como normativa legal, como requerimiento legal, muchas organizaciones todavía desconocían de este tema, muchos de los doctores ocupacionales, o bueno, muchos de los médicos no estaban preparados o especializados como doctores ocupacionales, ¿no? Con la especialidad de salud ocupacional, ¿no? Es por eso que la resolución ministerial lanza desde un inicio el requisito de que para ser doctor ocupacional tienes que tener 3 años de experiencia como doctor ocupacional y tener alguna maestría o alguna especialización en lo que es salud ocupacional, cosa que muy rara vez estaba ocurriendo en ese entonces en el país, porque obviamente todos los médicos cirujanos se especializaban en otras ramas, era muy poco conocida todavía la salud ocupacional. Quizás los médicos se especializaban, no sé, en pediatría, en cirugía, en el corazón, quién sabe, ¿no? Muy bien, más adelante de eso sale la ley 29783, como ya les comentaba, lo hemos visto en capítulos anteriores ya de manera más extensiva, la ley 29783, pueden revisarlo en mi canal para que vean esa remembranza de la ley 29783 y sus modificatorias. Y obviamente también sale el decreto supremo 005 del año 2012, ya que obviamente tanto como la ley como el reglamento son obligatorios, ¿no? Es su ley que te dice qué hacer y el reglamento que te dice cómo hacerlo. Obviamente también dentro de esta ley y de este reglamento se estaban pues incluyendo los términos de seguridad y salud ocupacional, tanto como quién va a ser el comité paritario, quién va a ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo y quién va a formar o qué actividades, qué responsabilidades tiene el doctor ocupacional. Muy bien. Obviamente después de 3 años, ¿no? Después de 3 años que sale la resolución ministerial 312, las empresas empezaban a quejarse. Obviamente el sector privado siempre se ha quejado. Recuerden que en la ley 29783 ya se incluye tanto al sector privado, se incluye al sector, a las empresas públicas, a las empresas privadas, a las fuerzas armadas en un sistema de gestión de seguridad. Antes solamente era el sector privado. Pero bueno, ya en la resolución ministerial 004 del año 2014, las empresas del sector privado se quejaban porque era muy difícil, ¿no? Era muy difícil contratar a un doctor ocupacional, ya que punto número 1, pues obviamente se exigía con 3 años de experiencia y desde el año 2011 al año 2014 recién se estaban formando doctores ocupacionales, se estaban especializando en esa especialidad de salud ocupacional. Entonces era un poco complicado encontrar en el mercado laboral a estos doctores ocupacionales, ya que no tenían la experiencia o no tenían la especialización. Así que en el año 2014 la resolución ministerial saca esta modificatoria a la resolución ministerial 312. Antes se solicitaba para empresas que realicen actividades de alto riesgo que tengan más de 200 trabajadores, se solicitaba un doctor ocupacional que esté en las instalaciones
6 horas al día por 5 días a la semana. Y para empresas que tenían menos de 200 trabajadores, el doctor ocupacional tenía que estar 4 horas al día por 2 días a la semana. Esos eran los requerimientos de la resolución ministerial 312. Obviamente en la resolución ministerial 004 del MINSA, obviamente el Estado apoya un poco a estas empresas que se quejaban porque decía que era imposible contratar a este médico ocupacional, era imposible contratarlos porque obviamente costaban demasiado, y decide apoyarlos. ¿En qué sentido? En el sentido de que le reduce el número de experiencia, los años de experiencia del médico ocupacional. El Estado dijo, ya está bien, vamos a reducir los años de experiencia. Si no encuentras doctores con 3 años de experiencia, vamos a reducirlo a 1, pero solamente por 3 años nada más. O sea, desde el año 2014 hasta el año 2017, el Estado reduce con la resolución ministerial 004 del MINSA, reduce la experiencia para doctores que tienen maestría, la reduce de 3 años a 1 año de experiencia como médico ocupacional. Y para los doctores ocupacionales que tienen diplomados, le mantiene la experiencia a 3 años, ¿no? Entonces, como que ya era más fácil encontrar médicos ocupacionales, había más oferta de médicos ocupacionales y obviamente eso no hacía que se eleven los precios, los costos de los doctores ocupacionales. Seguimos en el año 2014, justamente el 25 de julio del año 2014, se vuelve a modificar la resolución ministerial 571 del MINSA, vuelve a modificar a la resolución ministerial 312 y esta vez con algo más accesible porque igual las empresas siempre están que se quejan y se quejan y se quejan y siempre el Estado va favoreciendo un poco a las empresas, obviamente también para favorecer a la inversión privada, ¿no? ¿En qué cambió la resolución ministerial 571 a la resolución ministerial 312? Cambió en el número de trabajadores en los cuales es obligatorio un médico ocupacional. Antes se solicitaba para más de 200 trabajadores. Con la resolución ministerial 571 cambió de 200 a 500 trabajadores. Entonces amplió la valla, ¿no? De manera que ya las empresas que tengan más de 500 trabajadores debían de contratar de manera obligatoria un doctor ocupacional de manera perenne en sus instalaciones. Y para las empresas que tuvieran menos de 500 trabajadores ya no le pusieron horas mínimas. Lo único que le pusieron fue la condición de que cumpla con el plan de vigilancia de salud ocupacional o el plan de vigilancia médica también llamado, ¿no? Entonces todas estas modificatorias, todas estas normativas legales que salieron desde el año 2011 con la resolución ministerial 312 del MINSA, pasando por la modificatoria que bajó la experiencia, pero ojo, esa experiencia se bajó nada más por 3 años, nada más, por 3 años, o sea, del año 2014 hasta el 2017 con la resolución ministerial 004 del MINSA, hasta quedar ya con la última modificatoria del doctor ocupacional, de los requerimientos para ser doctor ocupacional de la resolución ministerial 571, que simplemente cambió la valla del número de trabajadores. Ya saben, chicos, más de 500 trabajadores, un doctor ocupacional perenne en las instalaciones, y menos de 500, un doctor ocupacional, pero que esté las horas necesarias con tal de que se cumpla el plan de vigilancia médica. Muy bien. Entonces seguimos, ¿no? Ya ahora sí, remontándonos en el año 2020, nuevamente regresando a nuestras épocas, la presidencia del Consejo de Ministros saca el Decreto Supremo 044 del año 2020, el 15 de marzo del año 2020, lanzando el estado de emergencia en el Perú, o sea, se empieza con la cuarentena. El presidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, saca, ¿no?, el estado de emergencia, promulga el estado de emergencia mediante la presidencia del Consejo de Ministros y obviamente ya interpone lo que es, ¿no?, el estado de emergencia en el país y también la cuarentena. Posteriormente a eso, ahí nomás 3 días después, saca una modificatoria del estado de emergencia con el Decreto Supremo 046. Más adelante ya vamos a ver en qué se modificó, porque después de 3 días, al toque sacó una modificatoria y es porque algo se equivocó en la redacción de esa primera normativa legal, que es el Decreto Supremo 044. Muy bien. Y después de eso, el 28 de abril, sale nuestra primera resolución ministerial 239 del MINSA, que establece el estado de emergencia. Esta resolución ministerial 239 del MINSA, 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 239
el cual nos daba los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. Obviamente esta resolución ministerial también tuvo sus modificatorias, ¿no? Como fue la resolución ministerial 265 y la resolución ministerial 283 del MINSA. Obviamente cada una iba mejorando algunas pautas de esta resolución ministerial 239. Posteriormente, el 2 de mayo, sale el Decreto Supremo 080, otra vez de la Presidencia del Consejo de Ministros, interponiendo la primera fase de reactivación económica. Posteriormente a eso, sale el Decreto Supremo 101 de la Presidencia del Consejo de Ministros, otra vez promulgando la segunda fase de la reactivación económica, y después de eso sale la resolución ministerial 377 del MINSA, el cual vuelve a dar algunas pautas nuevas a la resolución ministerial 239, agregando el tema de la fiscalización con Censopaz. Ya más adelante lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Seguimos con el histograma, con la línea de tiempo. Muy bien. Ahora sí, hace poco, el 30 de junio, la Presidencia del Consejo de Ministros saca el Decreto Supremo 117, ¿no? El cual reactiva o el cual promulga la tercera fase de la reactivación económica. Ya vamos a ver qué partes, qué etapas de la reactivación económica que se están activando, qué sectores. Y por último, señores, tenemos a nuestra resolución ministerial 448 del MINSA, el cual va a derogar a todo lo relacionado con la resolución ministerial 239, 265 y 283. Entonces deroga esas resoluciones ministeriales y lo encarga a la resolución ministerial 448. Recuerden que la resolución ministerial 377, ¿no?, propone o impone, mejor dicho, a Censopaz como el ente fiscalizador para lo que es el plan de vigilancia o para lo que es la implementación del plan control y vigilancia del COVID. Entonces ya no se iba a encargar la SUNAFIL, ¿verdad? Porque antes, en la primera instancia, era la SUNAFIL la que se encargaba de esta fiscalización con respecto a la implementación del plan y vigilancia y prevención del COVID. Ahora ya no, ahora es el Censopaz, así que deciden modificar nuevamente, ya que la 239, 265, 283 tenía algunos vacíos legales, algunos lo entendían, otros no lo entendían, no lo sabían interpretar, y con la 448 ya se aclara prácticamente todo, ¿no? O sea, queda más claro y es más sencillo y es más práctico el tema de una autorización para reactivar económicamente nuestro sector. Muy bien, chicos, ya que hemos hablado de todo esto, ahora sí vamos a pasar a hablar un poco más al detalle de cada una de estas normativas legales. El Decreto Supremo 044, recordarán, de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su primera instancia lo que hace es, ¿no?, activar el estado de emergencia en el país. Y obviamente el ingeniero Martín Vizcarra nos menciona, dice ya, cuarentena para todos, todos quédense en su casa, nadie salga, prohibidas las reuniones sociales, la conglomeración de la gente, prohibido todo eso. Los únicos que van a poder laborar son los servicios y actividades esenciales. ¿Y cuáles eran estos servicios y actividades esenciales? Eran los alimentos, la medicina, o sea, alimentos me refiero a producción, elaboración, distribución de los alimentos, igual para la medicina, producción, elaboración y distribución de las medicinas, en los centros de salud, los centros de energía y saneamiento, todo lo que era luz, agua, desagüe, internet, ¿no?, el cuidado de los adultos y de los niños, las entidades bancarias no podían faltar, ¿no?, la venta de combustible, los hoteles, pero siempre y cuando, por ejemplo, tengamos, imagínate, un turista que viene de Estados Unidos y se queda en el Cusco a conocer el Cusco y justamente estando en el Cusco se quedó en cuarentena. Cierran los vuelos internacionales y se quedó en el Cusco. Se tienen que quedar en un hotel. Es por eso que los hoteles continuaron trabajando, pero simplemente con la finalidad de mantener a las personas o a sus huéspedes en cuarentena. Y también eran esenciales los call centers. Y ahí es donde vino, creo que la primera metida de pata del Estado peruano, en donde pues dijo, no, los call centers son servicios esenciales, pero yo me imagino que ellos, ¿no?, la presidencia del Consejo de Ministros pensaba que los call centers, pero por ejemplo los call centers de las entidades bancarias, los call centers de los centros de salud, los call centers para la atención de la luz, el agua, ¿verdad? O los call centers, no sé, para atención de medicina, pero no los call centers de esos que te llaman para ofrecerte un plan pues de Claro, de Movistar, esos no, pues, ¿no? Justo obviamente, después de estos días, cuando se empezaba la cuarentena, salió en las noticias en donde un inspector de la SUNAFIL llegaba a un call center en donde estaban un montón de chicos pues trabajando en este servicio, sin mascarilla, sin protección, y los chicos tenían miedo porque decían, me han obligado a venir.
Si no vengo, me botan del trabajo. Entonces, obviamente, la presidencia del Consejo de Ministros saca la modificatoria, que es el Decreto Supremo 046-2020, la saca justamente 3 días después de lanzar el estado de emergencia, aclarando este tema del call center, que solamente los call centers de los servicios esenciales, ya sea alimentos, medicina, salud, cuidado de niños, bancos, venta de combustibles, podían estar activos. Otros servicios que no sean para brindar servicios esenciales iban a estar prohibidos, y es así que cerraron a los call centers. Muy bien, ahora, ¿no? Después ya de prácticamente, después prácticamente de 2 meses empieza la primera fase de la reactivación económica, el 2 de mayo. ¿No? El 2 de mayo empieza la primera fase de la reactivación económica, con el Decreto Supremo 080. ¿No? ¿Y qué actividades o qué sectores económicos se iban a implementar en la primera fase? Obviamente los más grandes, ¿no? Ya empiezan a activarse los servicios no esenciales en la fase 1. Tenemos a la minería, a la industria, al servicio y al turismo, también a la construcción, pero no eran todas las construcciones, sino eran algunas construcciones, pues obviamente mega construcciones del Estado peruano, y también el comercio electrónico iba a seguir activándose, o sea, se empezaba a activar en esta primera fase. La segunda fase, con el Decreto Supremo 101, ya empieza a activar todo lo que es la agricultura, la minería, pequeña y mediana minería, porque recuerden que en la primera fase era la gran minería. En la segunda fase ya empieza a activarse la pequeña y mediana minería, la manufactura y con ella la producción de la cerveza. Obviamente Bacus iba a empezar a producir, porque en un momento dijo, ya no voy a producir cerveza, ¿verdad? Se acordarán, en las noticias salía todo eso. Bueno, igual en la segunda fase también se empezó a activar el tema de las constructoras, pero ya ahora sí, pues construcciones pues del sector privado, construcciones privadas, construcciones públicas, ya pues de los entes municipales, de los gobiernos regionales. También empezó a reactivarse el comercio, como la venta de autos, mantenimiento para los vehículos y los servicios de transporte. En la segunda fase se activa lo que es los viajes interprovinciales, pero no tenían el protocolo todavía. Recuerden que para la reactivación económica debes tener la aprobación de la fase en la cual se encuentra tu sector y también tu protocolo del sector, los dos. En base a esos dos, tú vas a hacer tu plan de prevención, control y vigilancia del COVID. Si sale uno y el otro no está, no se va a poder, ¿no? Aparte que también debe de haber un tiempo para poder implementar todo lo que pide el protocolo. Muy bien. Y en la tercera fase, ya con el Decreto Supremo 117, ¿no? Se reanudan más actividades, como por ejemplo, igual seguimos reactivando los sectores de energía y minas, agricultura, más obras de construcción. Se abren por fin, señores, los centros comerciales con una limitancia del 50% de aforo. También los restaurantes ya pueden empezar a aperturar. Antes obviamente hacían puro delivery, pero ahora ya pueden abrir sus puertas, pero también con el 40% de aforo. Los vuelos nacionales y también, por ejemplo, los otros servicios como fotocopiadoras, imprentas y esos, ¿no? En la misma normativa legal del Decreto Supremo 117, también el Estado peruano menciona que para la reanudación de las actividades incluidas en la fase 1, 2 y 3, ¿no? Que hemos visto anteriormente, las entidades, empresas, personas jurídicas o núcleos ejecutores deben previamente a la reanudación de las actividades remitir vía correo electrónico el plan de la vigilancia, prevención y control del COVID. Pero esta vez lo van a hacer mediante un correo electrónico, el cual es empresas@minsa.gov.p. La aprobación de este plan va a ser de manera automática, o sea, ya no vas a tener que esperar una respuesta, así como antes, ¿no? Que entrabas a la página web del Ministerio de Salud, subías tu plan, ponías tu sector, llenabas cerca de 21 campos y esperabas como 2-3 días para que te respondían con un PDF diciendo que estaba aprobado tu plan. Ahora ya no. Ahora es más fácil, ya no tienes que llenar los campos. Algunos se trababan llenando los campos porque ponían y el sistema no lo reconocía, estaba mal. Era una complicación ese sistema, la verdad.
Entonces decidieron pues resumirlo, no, envíame mejor tu plan al correo, te vamos a dar un formato del plan, llena ese formato, envíamelo por correo y va a estar aprobado automáticamente. Así que desde prácticamente el 30 de junio ya se pueden aprobar los planes tanto de la primera fase, de las empresas de la primera fase, segunda fase, tercera fase, se pueden activar mediante este medio que es el envío del correo electrónico. Muy bien, chicos, y una vez que ya terminamos prácticamente con esta introducción de todo lo que era la normativa legal anteriormente vista desde la resolución ministerial 312, que era la primera que convoca al doctor ocupacional a nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, hasta la resolución ministerial 448-2020 del MINSA, ¿no?, que vamos a ver ahora sí con más detalle. Ya hemos pasado por todas las reactivaciones económicas, todas las normativas legales con respecto a la reactivación económica, tanto de la primera, segunda y tercera fase. Veamos cuáles son estas disposiciones específicas que ofrece esta nueva resolución ministerial. Claro que tiene algo que ver también con lo anteriormente estudiado, que es la 239, pero está cambiando y está mejorando algunas cosas y le está poniendo mayor practicidad al tema. Vamos a verla. Esta resolución ministerial nos ofrece 4 disposiciones. Tenemos la primera disposición, que es los lineamientos preliminares, la segunda disposición, que son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, los lineamientos también para el regreso y reincorporación al trabajo, y este acá es un nuevo lineamiento que no lo tenía la 239, que es la atención de trabajadores de salud. Vamos a ver el primer lineamiento. Como sabrán, todo centro de labores debe de, previo al inicio de las labores, implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué medidas debe de realizar este centro de labores? Pues puede realizar diversas medidas. Puede realizar la medida del distanciamiento entre trabajadores, distanciarse cada 1,5 metros, cada metro o cada 2 metros, ¿no? Puede organizar medidas como, por ejemplo, uso obligatorio de EPPs, de mascarilla o de caretas faciales, entre otros controles previos para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Esta disposición no viene nada más de esta resolución 448 o la resolución ministerial 239. Es uno de los principios de la seguridad y salud en el trabajo, uno de los principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Así que esto ya conlleva prácticamente empezar a implementar un sistema de gestión. ¿Qué más debe de hacer la organización antes del inicio de las labores? Debe de elaborar un plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Ese plan de vigilancia debe de estar aprobado por el comité paritario o también por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo del caso. ¿Y qué cosa debe de contener ese plan? Pues ahora lo vamos a ver. Miren. Y esto también es una de las nuevas modificaciones que salió con la 448. Toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentre dentro del Decreto Supremo 003 del año 98 podrá aplicar el formato simplificado, el cual se encuentra en el anexo 6. ¿Ya? Esto es para empresas que no realizan actividades de alto riesgo, empresas que solo tienen entre 1 a 5 trabajadores y no realizan actividades de alto riesgo. El anexo 6 es un anexo muy particular, es un anexo muy simplificado, el cual simplemente tienes que llenar la información de la organización, poner los trabajadores, poner el nivel de riesgo y completar un checklist. Es muy simple este formato simplificado para empresas que obviamente tienen menos de 5 trabajadores. Después, todo plan de prevención, vigilancia y control del COVID debe de cumplir con los lineamientos en el artículo 7.2 y también se encuentran en el anexo 05. Ya vamos a ver esos lineamientos del 7.2. Debe de mencionar también el número de trabajadores, el nivel de riesgo por puesto de trabajo y las características de la vigilancia, prevención y control del COVID. ¿A qué se refieren con las características? Obviamente la manera como vas a implementar todos estos lineamientos establecidos en el 7.2. Del mismo modo, se debe de registrar este plan de vigilancia en el Ministerio de Salud, ya saben, enviando tu plan de vigilancia al correo electrónico antes mencionado, y este
plan de vigilancia también debe ser accesible a los entes fiscalizadores. ¿Cuáles son los entes fiscalizadores? SUSALUD, SUNAFIL, UEFA, gobiernos regionales, gobiernos municipales, también por si acaso ellos están autorizados en revisar el plan de vigilancias. Muchos gobiernos municipales van de tienda en tienda, ¿no? Como si fuera una inspección municipal, verificando a ver si tienes tu plan de vigilancia, prevención y control del COVID. El plan de vigilancia, recuerden, servirá como un instrumento de fiscalización, o sea que todo lo que pongas en el plan de vigilancia no lo pongas nada más por cumplir lo que pide la normativa legal, sino también porque vas a tener que implementarlo y cumplirlo. Ya lo saben. Presentar un plan el cual dices que vas a hacer algo y no lo haces es una sanción administrativa, el cual puede incluir también el cierre de tu negocio. Muy bien, vamos a pasar a los lineamientos del 7.2, los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. El primer lineamiento es el lineamiento de la limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Ahora, ¿qué debemos de considerar en este caso con respecto a la limpieza y desinfección? ¿No? Acá nos menciona que antes del inicio de las labores se debe de limpiar, desinfectar los ambientes mobiliarios, las herramientas, los equipos, los útiles de escritorio e inclusive hasta los vehículos. Prácticamente se debe de limpiar todo y esto debe ser antes de que reinicies tu actividad en la fase que te encuentres. ¿Ya? No se trata de que lo hago una vez nada más, hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo, ¿no? Acá dice hay que limpiar todo, no es una limpieza simple, no es que yo llego con mi trapeador con lejía y le paso trapo a los escritorios, no, hay que limpiar todo, hasta los útiles de escritorio, el teclado, el mouse, la computadora, la pantalla, las sillas. Todo el mobiliario hay que limpiarlo, las fotocopiadoras, todo lo que es una superficie puede estar contaminada con el COVID-19, ¿no? La perilla de las puertas, las ventanas, todo hay que hacer limpieza y desinfección. Del mismo modo, también hay que establecer la periodicidad de la desinfección y la frecuencia de la limpieza diaria, ¿no? Recuerden que la desinfección se realiza con productos químicos y lo que es el lavado se realiza con agua y jabón. Entonces, cuando hablamos de desinfección, hay que utilizar productos químicos como la lejía. Y eso, ¿no? La lejía, el amonio cuaternario, no sé, quizás otro tipo de desinfectantes que se puede utilizar, también son permitidos. Hay una normativa técnica peruana, el cual establece con qué desinfectantes podemos hacer la desinfección, ¿no? Ahora, con respecto a esto de establecer la frecuencia diaria, si bien es cierto, hemos mencionado que nuestro centro de labores debe de hacer limpieza y desinfección antes de empezar las actividades, antes del reinicio de actividades, antes de la reactivación económica, pero también hay que establecer una frecuencia, ¿no? Por ejemplo, todos los fines de semana una desinfección y todos los días va a ser una limpieza, ¿no? La limpieza va a incluir trapeado con desinfectante, va a incluir la limpieza de los escritorios, la limpieza de las ventanas, la limpieza de las puertas, de las perillas, de todo, ¿no? Y la desinfección ya pues va a venir el que viene con su mochilita tipo fumigador a esparcir amonio cuaternario por todo el ambiente. Entonces hay que establecer una frecuencia, ya sea de la desinfección como de la limpieza, que son dos puntos diferentes, no piensen que es lo mismo, ¿ya? Obviamente la frecuencia de limpieza puede ser una frecuencia más corta, como por ejemplo en la mañana, en la tarde y en la noche, dependiendo del número de trabajadores que se tenga, ¿no? Y también la desinfección puede ser una vez a la semana o una vez cada 15 días, dependiendo también cómo la organización lo disponga. Pero recuerden que si ustedes lo ponen en el plan, se debe de cumplir, no lo pongan por poner. Otro punto importante de la limpieza y desinfección es asegurar las medidas de protección y la capacitación a los trabajadores que van a realizar esta limpieza. Recuerden que estos trabajadores se van a exponer a superficies posiblemente contaminadas, así que debemos de capacitarlos antes de que realicen esta tarea de limpieza y desinfección. Otro punto importante también en donde deben de ser capacitados estos trabajadores es en la mezcla de algunos desinfectantes. Recuerden que los desinfectantes son componentes químicos. ¿Qué pasa si yo combino lejía con ácido muriático? Recuerden, esto es algo peligroso, es algo tóxico. ¿Qué pasa si yo combino, no sé, lejía con amonio cuaternario? ¿No? Quizás el trabajador va a pensar, no, yo voy a limpiar muy bien y voy a combinar estos dos para que quede recontra limpio, cero gérmenes, cero bacterias y cero virus.
No, puede ser algo perjudicial para ellos si es que no conocen qué mezclas hacer o si no conocen qué tanta cantidad de lejía por tantos litros de agua. Hay que capacitar a los trabajadores antes de que hagan esa limpieza y obviamente debe de quedar un registro de esas capacitaciones. Del mismo modo, hay que capacitar al trabajador que al hacer la limpieza, obviamente puede contaminarse o puede contagiarse de esta bacteria, ¿no? Y que él debe de tomar las precauciones al momento de desinfectarse él mismo, porque tiene que limpiar y no se puede coger la cara, no puede estar metiéndose la mano quizás a la nariz, a la boca o a los ojos. No puede. ¿Por qué? Porque está en contacto con superficies posiblemente contaminadas. No sabemos, este es un virus invisible. Así que debemos de tener la precaución, ¿no? Y la condición de poder darle estas capacitaciones de manera muy certera a estos trabajadores, que a mi consideración personal, la verdad, van a estar exponiéndose más que otros trabajadores, ¿ya? Hay que capacitarlos a los trabajadores de limpieza, hay que darles todas las indumentarias de protección como su traje blanco completo, su mascarilla, su careta, los guantes y también hay que darles los productos de limpieza. Hay que abastecerlos de todo a los trabajadores. Entonces, señores, este es el primer lineamiento, el lineamiento de la limpieza y desinfección en los centros de trabajo. El segundo lineamiento es el lineamiento de la evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso o reincorporación en el centro de trabajo, ¿no? El empleador o el servicio de seguridad y salud en el trabajo debe de evaluar en qué condición el trabajador va a regresar y cuál va a ser su nivel de exposición al riesgo del COVID-19, ¿no? Dentro de ese nivel de exposición tenemos 4 grupos importantes, que son los riesgos bajos, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. El riesgo bajo es un riesgo el cual no requiere contacto con personas que se conoce o se sospecha estén infectados con COVID-19 o no tienen contacto con personas a menos de 1 metro, ¿no? Esto cambió en la 239, ¿no? Porque la 239 te decía a menos de 1,5 metros. No, ahora ya cambió, a menos de 1 metro. O sea, el riesgo bajo va a ser para personas que no tienen contacto con otras personas que pueden ser posibles, contagiados, sospechosos, ¿no? A menos de 1 metro de distancia, ¿no? Y si es que tienen contactos a menos de 1 metro, entonces poner una barrera física. Eso es lo que corresponde a la exposición del riesgo bajo del COVID-19. El riesgo medio, ¿quién sería? El riesgo medio son los puestos de trabajo que requieren un contacto frecuente y o cercano con personas a menos de 1 metro con el público en general y no pueden establecer barreras físicas, ¿no? Recuerden, en el riesgo bajo era establecer contacto con personas a más de 1 metro. Más de 1 metro, normal, riesgo bajo. Pero si ya de por sí mi puesto de trabajo me obliga a tener contacto con personas a menos de 1 metro, ya, entonces riesgo medio. Listo, ¿no? Y no se puede establecer barreras físicas, caso contrario que lo que sí pasa en el riesgo bajo, ¿no? Ya las personas ya tienen un contacto a menos de 1 metro, los trabajadores tienen contacto a menos de 1 metro, pero podemos establecer barreras físicas, muy bien, se lo designamos como riesgo bajo. Pero si yo tengo que establecer contacto con otras personas a menos de 1 metro y no puedo establecer mi barrera física, entonces esa ya sería un puesto de trabajo con nivel de riesgo medio. El siguiente nivel de riesgo es el riesgo alto, ¿no? Es la exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 sin exposición a aerosoles en el ambiente de trabajo, ¿ya? ¿Y a qué se refieren con exposición a aerosoles en el ambiente de trabajo? Acá ya tenemos prácticamente los riesgos alto y muy alto están determinados para el sector salud, para los doctores, para las enfermeras, para las técnicas que están trabajando justamente en la atención en la primera línea. Para ellos prácticamente está destinado este nivel de riesgo de exposición. Y recuerden que cuando uno es hospitalizado justamente en estos centros de salud por atención al COVID, hay 2 niveles, por decirlo así, 2 niveles de atención. Un nivel en donde solamente te hospitalizan, ¿no? Y estás con ventilador mecánico, y otro nivel en donde simplemente te ponen oxígeno, ¿no? Porque a veces no llegas tan grave, te ponen oxígeno y con eso pueden regular la oxigenación de tu sangre.
pero en otras veces sí estás fatal con el COVID-19 y ni siquiera puedes respirar. En ese caso te ponen ventilador mecánico, ¿no? Te ponen un ventilador mecánico y ponerte ese ventilador mecánico, señores, es entubarte prácticamente. Te meten un tubo por toda la tráquea, ¿no? Hasta llegar prácticamente a los pulmones, ¿ya? Y al momento de estar colocando, y es que no es que te lo ponen una vez y ahí lo dejan, lo sacan, lo ponen, lo sacan, lo ponen, y al momento de sacar, obviamente ese tubo tiene un flujo de oxígeno. Al momento de sacar ese tubo del ventilador mecánico, se generan estos los llamados los aerosoles, ¿ya? Entonces, cuando uno está hospitalizado y simplemente tiene un nebulizador, ¿no? Un nebulizador, entonces el trabajador, la enfermera, el doctor que está atendiendo a ese paciente no tiene ese riesgo de aerosoles, porque el nebulizador simplemente bota oxígeno y va directo al paciente, ¿no? No hay riesgo de aerosoles. Pero si te tienen que cambiar el ventilador mecánico, el cual te intuban, ¿no? Te lo meten, te sacan, ¿no? Y sale por decirlo así, el oxígeno sale del entubamiento con todos los contaminantes que están dentro de tu cuerpo, ahí sí hay el riesgo de los aerosoles. Entonces, prácticamente el sector salud, las enfermeras, los doctores, los técnicos que están atendiendo a pacientes de COVID y que tienen contacto con estos aerosoles, van a tener un nivel de riesgo muy alto. Pero si hay estos también doctores, enfermeras, técnicos que atienden a pacientes de COVID y no tienen contacto con esos aerosoles, ya mencioné los aerosoles, ¿no? Al poner y sacar, al estar cambiando ese ventilador mecánico, entonces cuando no tienen contacto con esos aerosoles, son un nivel de riesgo alto, ¿no? Ya saben, alto sin aerosoles y muy alto con aerosoles. Muy bien. Muy bien, entonces, antes de empezar nuestro regreso o reincorporación al centro de trabajo, obviamente el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe establecer este nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo cumple cada trabajador? Y no es por puesto, ¿no? Porque algunos puestos quizás pueden hacer cosas diferentes o cosas iguales. Es por persona. Cada persona tiene un nivel diferente de exposición al COVID-19, un nivel de riesgo de exposición, ¿no? Entonces, antes de empezar esta reactivación o este regreso o reincorporación, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe de identificar qué nivel de riesgo eres. Por ejemplo, gerente general, él no necesita contacto con personas, todo lo hace por teléfono, por videollamada, todas las coordinaciones lo hace así, entonces riesgo bajo, ¿no? El de logística, por ejemplo, también igual, todas las coordinaciones de compra, ¿no? de los insumos lo hace por llamada telefónica o por correo electrónico, riesgo bajo. Por ejemplo, el trabajador de campo, el que sí sale a la obra o a la planta y está en contacto con todos sus compañeros, con el capataz, entra, sale, él sí tiene un nivel de riesgo medio. ¿Por qué? Porque obviamente va a tener contacto con otros trabajadores a menos de 1 metro, porque su chamba es esa. Entonces, es un nivel de riesgo medio. Y solamente para el sector salud está el riesgo alto y muy alto. ¿Ya? Y ya saben, el alto es el que no tiene exposición a aerosoles y el muy alto es el que sí tiene exposición a aerosoles. De una vez que ya identificaste el nivel de riesgo de exposición al COVID por cada puesto de trabajo, tienen que aplicarse la ficha de sintomatología COVID para cada trabajador, ¿no? La ficha de sintomatología COVID se encuentra en el anexo 2 de esta resolución ministerial 448 y simplemente es un checklist que pones ahí tu nombre, pones ahí si es que has tenido contacto quizás con algún familiar que ha sido contagiado o ha dado positivo para una prueba de coronavirus, ¿verdad? Y este anexo tiene característica de declaración jurada. O sea, todo lo que pones ahí debe de ser verdad. Porque si tú mientes en tu declaración jurada, entonces estarías incurriendo en una falta y podría llevar pues también a un proceso penal, un proceso civil. Ahora, algo novedoso que incluye esta resolución ministerial 448 es que este anexo no solamente puedes usarlo de manera física, ¿no? Imprimes el formato y haces que los trabajadores llenen. Recuerde que hay que estar evitando la mayor cantidad de contactos. Este formato puede ser un formato digital. Le puedes mandar por correo al trabajador que lo llene, ¿no? Un Word, un formulario, que lo llene, lo firma también de manera digital y lo regresa al empleador y listo, ya está, ¿no? Entonces eso es lo nuevo que ha agregado la 448.
Después también es obligatorio el control de temperatura, pero ya no va a ser obligatorio a cada trabajador, puede ser un control de temperatura aleatorio, ¿ya? Ya saben que para más de 37.5 es la llamada calentura, es lo que viene antes de la fiebre, ¿no? La febrícula, también llamada médicamente, le dicen febrícula, es cuando uno tiene calentura. Cuando tiene 37.5 para arriba el trabajador, hay que hacerle seguimiento, como que puede ser que se esté enfermando. Y si tiene 38 para arriba, ya hay que mandarlo a su casa a hacer descanso médico, porque ya tiene uno de los síntomas, uno de los posibles síntomas del COVID-19. Ahora, otra cosa que también cambió en esta resolución ministerial 448 es la aplicación de la prueba serológica. Con la 239 se tenía que aplicar la prueba serológica a trabajadores con un nivel de riesgo muy alto, alto y medio. Ahora no, ahora solamente la prueba serológica se la están dedicando exclusivamente a los trabajadores de salud que tienen riesgo muy alto y alto, ¿ya? Para los trabajadores que tienen un nivel de exposición medio y bajo, no va a ser necesario ya hacer esta prueba serológica o molecular antes del inicio de sus actividades, ¿no? Del mismo modo, no se recomienda realizar una prueba a los trabajadores que ya hayan presentado previamente una prueba positiva y que tengan una alta epidemiológica. Ya no es necesario volver a hacer, o sea, te dio COVID, pasan los 14 días y tú dices, pucha, ya me habré sanado, y vas y te haces otra prueba. No, ya no es necesario, simplemente espera el tiempo, 14 días, 15 días o más, si es que quizás el doctor lo recomiende, espera el tiempo y después de eso quedaste ahí, ya tienes que quedarte tranquilo de que ya el virus terminó su etapa de vida dentro de nuestro organismo y ya sanó. Entonces, del mismo modo, ¿no? Ya no es necesario volver a hacer una prueba para ver si ya le pasó al trabajador, simplemente, ¿no?, te dan un tiempo determinado de descanso médico y después puedes reincorporarte a trabajar. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Listo. ¿Qué más debemos de hacer en este lineamiento? Obviamente, como ya no vamos a pasar pruebas serológicas o moleculares, los trabajadores que tienen un nivel de exposición bajo o medio, ¿no?, entonces simplemente con la ficha de sintomatología o con el control de temperatura se puede determinar si hay posibles casos sospechosos. ¿Y qué pasa si un trabajador sale sospechoso, ¿no? Obviamente tenemos que derivar a este trabajador a un establecimiento de salud según lo establecido en la resolución ministerial 193 del MINSA. Es un protocolo, ¿no?, es un protocolo técnico de prevención, diagnóstico y tratamiento para las personas que han contraído el COVID-19 en el Perú. Después que ya hemos derivado a este trabajador, hay que identificar las personas con las que ha tenido contacto, ya que esos trabajadores también pueden estar contagiados o ellos quizás han sido la fuente de contagio. Entonces hay que comunicarnos con ellos, tanto sus compañeros de trabajo como también sus familiares. Puede ser que alguien en la casa de ese trabajador haya estado contagiado y es por eso que él ahora está trayendo el virus. Entonces hay que determinar quién está contagiado para poder hacer el aislamiento social. Hay que comunicar también a la autoridad de salud de su jurisdicción, ya sea MINSA, sea Salud o SISCOVID, mediante el sistema con el doctor ocupacional, y también brindar a este trabajador la información sobre la prevención del contagio del COVID-19. Es necesario que este trabajador, ya de una vez conociendo que es sospechoso, recalcarle con mayor entusiasmo qué cosa debe de hacer para no contagiar a más gente, ¿no? Y también para no volver a contagiarse o qué le ocasionó que se contagió también. Entonces es necesario que él conozca para que se cuide él y cuide a las personas que están en su alrededor. Del mismo modo hay que hacerle seguimiento clínico diario y también posiblemente a distancia a este trabajador para ver cómo va su enfermedad, si lo va llevando de manera leve, si se agrava, quién sabe. Y también el empleador procederá a otorgar el descanso médico firmado por el médico tratante o a cargo del médico que realiza la vigilancia de salud y seguridad en el trabajo. Esto pasaba anteriormente con la 239 que no se había especificado y le van a dar descanso médico al paciente que lo mandamos a su casa 7 días o lo mandamos 14 días. Tenemos que pagarle el descanso médico a ese trabajador que se está yendo contagiado por COVID, si ni sabemos si se contagió en el trabajo, se contagió en su casa, se contagió en el mercado, si ni sabemos. Entonces, acá ya lo aclaran.
En la resolución ministerial 448 se menciona que no importa dónde se haya contagiado el trabajador, ya sea en su casa, sea en la calle, hay que darle el descanso médico, tanto ya sea por el doctor ocupacional del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o ya sea por el médico tratante de la clínica donde se fue a atender, del hospital, del seguro, ya sea, ¿no? O sea, hay que darles descanso médico y obviamente el empleador va a tener que cubrir, ¿no? Va a tener que cubrir esos días. El tercer lineamiento es el lineamiento de lavado y desinfección de las manos de manera obligatoria. Y este lineamiento no ha variado mucho con respecto a la resolución ministerial 239. Obviamente los puntos importantes son que se debe de colocar un lavadero de manos al ingreso de las instalaciones de la organización, de la empresa, de la oficina o de la planta en donde te encuentres laborando, ¿verdad? Y este lavadero de manos debe de contar obviamente con papel toalla, debe de contar con jabón líquido y también debe de haber alcohol en gel al costado. Del mismo modo, este lavadero de manos debe de contar con señalizaciones, el cual me indique cuál es la manera correcta de cómo lavarme las manos. Hay que tener en consideración que en lo que sea posible se debe de evitar, ¿no? Nosotros, los trabajadores, debemos de evitar el contacto con las manos con este mecanismo, es decir, podemos adquirir lavaderos con ciertos pedales o con ciertos mecanismos que eviten que nosotros utilicemos las manos para abrir y cerrar las perillas. Muy bien. También es necesario considerar que justamente en esta normativa, en este lineamiento, nos menciona que hay que tener en cuenta que el uso de alcohol en gel o líquido no reemplaza el lavado de manos. En la resolución ministerial 239 mencionaba que podían colocarse o el lavadero o alcohol en gel, ¿verdad? Y la mayoría de organizaciones compraban lo más barato, que era el alcohol en gel con su pedestal y un pedalcito para poder aplicar el alcohol en gel en el ingreso de las instalaciones. Pero no, pues, esta normativa aclara que el lavado de manos no es reemplazado por el uso de alcohol en gel o alcohol líquido, así que es necesario tener tu lavadero en el ingreso de tus instalaciones. Ahora, dependiendo del tamaño de la organización, puedes colocar un lavadero en el ingreso, eso sí, como mínimo un lavadero en el ingreso, o poner más lavaderos dentro de la organización y también poner diferentes puntos de alcohol en gel dentro de la organización. Ya puede ser en el baño, ya puede ser quizás en un punto donde está en la sala de reuniones, tu alcohol en gel. Siempre colocar varios puntos, como mínimo en el ingreso. Justamente una compañera me pregunta que ella había instalado este principio o había implementado este principio en el mismo baño de la organización, en el mismo baño de las oficinas. Y yo le digo que justamente este principio te dice que debe de haber uno en la entrada. ¿Por qué? Porque antes de entrar a las oficinas o antes de entrar al centro de trabajo, te debes de lavar las manos, te debes de descontaminar lo que tú has estado tocando desde que vienes de tu casa a tu trabajo. O sea, debes de descontaminarte antes de ingresar al centro de labores, ¿ya? Para no ensuciar o no contaminar las superficies aledañas a tu entorno, ¿ya? Y es por eso que no cumpliría esta recomendación que me dijo mi amiga, que me dijo mi compañera, que podía poner el lavadero en el mismo lavadero de las oficinas, que justamente había que pasar por un pasadizo y justamente el baño estaba al fondo. Y no puede ser ese el caso. Tiene que estar en la entrada como mínimo. El siguiente lineamiento es el lineamiento de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, ¿no? Este lineamiento tampoco ha cambiado mucho con respecto a la 239. ¿Qué nos dice este lineamiento? Hay que exponer información sobre el coronavirus y medios de protección laboral a todos los trabajadores, obviamente. Hay que educar permanentemente en medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19 dentro del centro de trabajo, la comunidad y el hogar. O sea, no solamente estamos enfocándonos que hay que prevenir dentro del centro de labores, sino también en el hogar, ¿no? O en la comunidad, cuando uno va al banco, cuando uno va al mercado. Hay que capacitar al trabajador con respecto a estos temas, ¿no? El uso obligatorio de las mascarillas durante la jornada laboral, el tipo de mascarilla o protector respiratorio, también es un tema muy importante dentro de los trabajadores. Se ha demostrado que la mayoría de los contagios ocurren cuando uno se quita la mascarilla o cuando antes se quitaba el guante, ¿no?
Y es por eso que ahora ya se quitó como equipo de protección personal al guante, porque más bien el guante daba una sensación de falsa protección y uno pensaba que ya estaba protegido, pero no era así, y más bien te contaminabas. Entonces, punto muy importante dentro de los trabajadores, dentro de la capacitación, es brindar a los trabajadores una capacitación sobre el uso correcto de los EPPs, cómo ponérselo, cómo retirárselo, dónde guardarlo, cómo guardarlo, qué tipo de protección debes de usar para protegerte de manera adecuada y todos esos puntos, ¿no? Del mismo modo, también hay que sensibilizar a todos los trabajadores sobre la importancia de reportar tempranamente los síntomas del COVID, ¿no? ¿Qué tal si uno a veces se queda callado por temor, dice, pucha, tengo fiebre, me siento un poco mal, tengo escalofríos, pero mejor no digo nada porque me vayan a dar descanso médico y después no me pagan, no me pagan mi descanso médico, o no me reconocen los días que estoy en descanso médico? Entonces hay que capacitar al trabajador para decirle obviamente que sí se le va a pagar su descanso médico, que si tiene algún síntoma del COVID que reporte con anticipación, porque es peor que vayas a trabajar y que contagies a todos tus compañeros, ¿no? Imagínense, una persona va y puede contagiar a 10, a 20 personas y al final esas 20 personas van a tener que dar descanso médico y el empleador va a tener que pagarle a las 20 personas a la vez su descanso médico. Entonces mejor que uno que diga, no, si me siento mal hoy día, voy a reportar mi sintomatología, me voy a atender a un policlínico, a algún lugar donde me den descanso médico, presento mi descanso médico a mi empleador y de esa manera pues estoy, ¿no?, anticipándome o estoy previniendo de no contagiar a mis demás compañeros, ¿no? Del mismo modo, hay que facilitar los medios para responder las inquietudes de los trabajadores con respecto al COVID-19. Recuerden que hay muchas personas que aún tienen dudas sobre cómo se contagia el COVID-19 o cómo se previene el contagio. Entonces es necesario que haya un responsable, quizás un supervisor de seguridad o el doctor ocupacional o una enfermera ocupacional que esté ahí para que pueda responder esas inquietudes. Y sobre todo la importancia también de prevenir diferentes formas de estigmatización de contagio del COVID, que es también otro punto muy importante. Sale en la televisión, en las redes sociales, que piensan que las antenas 5G contagian el COVID o transmiten el COVID. No sé, hay de verdad muchas cosas que la gente a veces los confunde. O también sobre el uso de las mascarillas, que el uso de la mascarilla te da hipoxia y al final te enferma y que el Estado nos quiere tener enfermos, por eso nos obliga a usar la mascarilla. Y eso no es así, señores. Hay estudios, ahora sí ya hay estudios que ha demostrado el uso constante de la mascarilla. Se han puesto ese oxímetro, ¿no?, eso que te ponen a la hora de hacerte un triaje para medirte el nivel de oxígeno en tu cuerpo, para medir el nivel de oxígeno que tú estás captando del medio ambiente. Y usando la mascarilla no baja en nada el nivel de oxigenación en tu sangre. Así que está de más decir que usar la mascarilla te va pues más bien a enfermar más. Eso es incorrecto. Hay que capacitar a los trabajadores para destigmatizar esos temas, ¿no?, y que puedan prevenir de manera adecuada, ¿no?, y de manera correcta el contagio del COVID. Listo, el siguiente lineamiento es el lineamiento de las medidas preventivas para la acción colectiva, ¿no? Igual también acá ha habido unos cambios con respecto a la resolución ministerial 239, ¿no? Esta resolución ministerial 448 nos habla acerca de que hay que tener ambientes ventilados, hay que verificar la recirculación del aire, ya sea por ventilador o con las ventanas abiertas de manera natural. Lo que sí está prohibido es usar aire acondicionado. ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando nosotros prendemos el aire acondicionado? Cerramos todo, dicen, para que no se escape el aire. Pero no es así, nosotros no podemos estar hacinados en un lugar. Debemos de abrir las ventanas, abrir las puertas, ¿no?, que recircule el aire y de esa manera mantener una medida de protección colectiva. Otro punto importante de protección colectiva es el distanciamiento social. Ya saben que a una distancia mayor de metro debemos estar en contacto con el público, con el cliente, entre compañeros de trabajo, a una distancia de preferencia mayor de 1 metro. En lo personal yo hubiera preferido que hubieran aumentado esta distancia. La bajaron de 1,5 metros a metro. Yo igual, así tenga que ir a algún lugar, a más de 2 metros, por favor. Distanciamiento social, ¿no? Ahí nomás. Otro punto importante en la protección colectiva es el uso de mascarillas respiradoras, es el uso de protección respiratorio de manera obligatoria.
Y ahora también se está recomendando el uso de las caretas, ¿verdad? También es otro sistema de protección colectiva. Del mismo modo, las reuniones de trabajo o las capacitaciones, hacerlas de manera virtual. Tenemos, ¿no?, en el anterior tema, en el anterior lineamiento, que tenemos que capacitar a los trabajadores de igual manera. No porque el hecho que estamos en estado de emergencia no vamos a dejar de capacitar a los trabajadores. Entonces hay que hacer las capacitaciones de manera remota si es posible. Y si no fuera posible, entonces tratar de mantener el distanciamiento adecuado entre cada participante de la capacitación o de las reuniones. Del mismo modo, también poner, ¿no?, implementar barreras, ¿no?, barreras de protección. La desinfección de los calzados antes del ingreso de trabajo también es un punto importante. Evitar el aglomeramiento al ingresar o salir del trabajo. Recuerden, a veces la jornada empieza a 7:30, 8 de la mañana y todos los trabajadores llegan a esa hora. Entonces hay que buscar la manera para decir, ya, este área de acá ingresa a 8 de la mañana, la área de acá ingresa a 8:15. El área de acá ingresa a 8:30 y así, igual para la salida, ¿no? Van saliendo a partir de las 5, 5:15, 5:30, de tal manera de no aglomerar a todos los trabajadores en la entrada y la salida. También debemos de considerar el uso de lugares de acopio para los residuos sólidos peligrosos, como son nuestras mascarillas, como son quizás algún implemento de protección personal que querramos desechar. Hay que desecharlo en un tacho rojo, ¿no? Según la norma técnica peruana de segregación de residuos sólidos, este sería un residuo peligroso, biológico, contaminado, entonces por eso deben de usar un tacho rojo. Otro punto importante también en las medidas de prevención colectiva es en el caso de las instalaciones, nuestra organización cuente con comedores, cuente con ascensores, hay que mantener la distancia adecuada y sobre todo en los comedores, ¿no? En los comedores, cuando uno se tiene que quitar la mascarilla para comer, ahí hay que incrementar el distanciamiento social y hacerlo como mínimo a 2 metros entre cada comensal. Del mismo modo, también si la organización cuenta con campamentos o cuenta con un tipo de albergues, ¿no?, para las empresas que hacen tipo campamentos mineros, ¿no?, o están trabajando también fuera de sus hogares, hay que mantener una distancia de 1,5 metros entre cada cama. Y del hecho, al momento de marcar tu asistencia en el centro de trabajos, hay que hacerlo ya no con la huella digital, porque recuerden, nosotros tenemos que evitar cualquier contacto con cualquier superficie, no solamente con las personas, sino con cualquier superficie. Entonces, la manera adecuada para evitar al momento de marcar tu asistencia, ¿no?, y no tener contacto con las superficies de la huella digital sería usar marcadores de aproximación, ¿no? Tienes tu tarjetita, te acercas, tu asistencia, igual cuando te retiras de trabajar, acercas tu tarjeta, tic, y ya, listo, ¿no? Entonces esas serían las medidas de protección preventiva colectivas para que todos los trabajadores lo puedan aplicar. Muy bien, ahora veremos el siguiente lineamiento, que son las medidas de protección personal. Según la resolución ministerial 448 del MINSA, en esta nueva tabla de equipos personales que deben de tener cada puesto de trabajo dependiendo del nivel de exposición al riesgo, se incrementó el EPP llamado careta facial, ¿no? La careta facial que ahora todo el mundo, la mayoría está utilizando, pero este EPP se implementó obviamente para los puestos de trabajo de nivel alto y muy alto, y de manera condicional para el puesto de exposición mediano y bajo, ¿no? O sea, ellos lo pueden usar de manera condicional cuando realicen actividades de alto riesgo, porque puede ser que tengan una labor de exposición baja o mediana, pero en algún momento de su trabajo tengan que exponerse de manera alta o muy alto. Entonces, cuando pase eso, ahí van a tener que usar la careta facial. Del mismo modo, se sigue reforzando el tema de que la mascarilla quirúrgica solamente es para uso del sector salud. Para el uso del sector, la mascarilla N95 y la mascarilla FFP2 es del uso para el sector salud, ¿no? Para los trabajadores de riesgo mediano o riesgo bajo es necesario el uso de la mascarilla quirúrgica. ¿Ya? El uso de la mascarilla quirúrgica. Pero igual, el uso de la mascarilla quirúrgica es una mascarilla desechable, ¿no? Solo puedes usar, creo que a lo mucho, una semana y ahí lo tienes que botar. Y eso a los empleadores les saldría muy caro. Es por eso que también salió la mascarilla comunitaria. La mascarilla comunitaria es una mascarilla de tela, el cual, cumpliendo las especificaciones también de la resolución ministerial que sacó el MINSA,
se pueden elaborar este tipo de mascarillas comunitarias, en los cuales el empleador está en la obligación de dar 3 como mínimo. ¿3 para qué? Para que usas una, lo usas 2 días, la lavas, te pones la otra y así vas rotando, ¿no? Tenemos el uso de la mascarilla comunitaria, el cual está reglamentado por la resolución ministerial 135/2020 del MINSA, ¿no? Como les comentaba, el empleador debe dar 3 unidades como mínimo, y también la careta facial tiene ciertas especificaciones, como son la resolución ministerial 447 del año 2020 del MINSA, ¿no? Por ejemplo, el tipo ¿no? de careta que debe tener, las micras de grosor, todo eso son especificaciones que están en esta resolución ministerial. Como le comentaba, esta O con asterisco significa que es siempre y cuando lo complementen con careta facial. Por ejemplo, el empleador, como les comentaba, tienen que dar a los trabajadores de riesgo medio una mascarilla quirúrgica. Pero si le sale muy caro dar una mascarilla quirúrgica, puede dar 3 mascarillas comunitarias de tela más la careta facial. O sea, sería como un equivalente, ¿no? Una mascarilla de tela con tu careta facial equivale a una mascarilla quirúrgica. Del mismo modo, estas C, como les comentaba, es cuando realicen actividades de alto riesgo. Otro punto importante que también siempre me están preguntando es cuál es la diferencia entre las N95 y las KN95. Es por eso que acá he colocado una tablita en donde te menciona, ¿no?, la eficacia de filtración, la fuga total hacia el interior, la resistencia a la inhalación máxima, la caída de presión, entre otros factores, para que puedan comparar y vean cuál es la diferencia entre una N95 y una KN95. ¿No? Hay una diferencia. La verdad, yo veo casi todo similar, pero no veo ninguna relevancia, ¿no? Siempre me dicen, no, que las N95 son solamente para el personal médico. Sí, está bien. Y las KN95 la venden en la calle para el uso público, pero igual hay bastante similitud. Del mismo modo, esta resolución ministerial, para desmentir eso, ¿no? ¿A quién le compro KN95? Si puedo usar KN95 o uso la N95. El Estado peruano, justamente en esta resolución ministerial, menciona que la protección respiratoria debe tener la aprobación en su país respectivo, indicado según en la norma técnica peruana 329.201-2020. Esa es la norma técnica peruana. Ahora, según esta normativa peruana, cada mascarilla, para poder ser legalmente distribuida en el Perú, debe tener la certificación respectiva de su país. Por ejemplo, la N95 es de Estados Unidos y su normativa de aprobación es la NIOSH 42 CFR84. La KN95 es de Corea y utiliza la certificación GB 2626 del año 2006. La FFP2 es de la Comunidad Europea y utiliza la certificación EN 149-2001, ¿no? Y infinidad, todas las mascarillas que podemos encontrar. Y ahora sí vamos a ver el último lineamiento, el lineamiento de la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, ¿no? Y esto también varió un poco con respecto a la 239. ¿Qué nos dice esto? Este lineamiento. El control de temperatura de todos los trabajadores al ingreso y al retirarse del centro de labores, muy bien, antes y a la salida, ¿no?, con la aprobación del personal de salud que realice la vigilancia. Se debe de realizar el seguimiento a los trabajadores que tengan más de 37.5. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú llegas a trabajar, te miden la temperatura, tienes 37.6, 37.7, estás como que sospechoso, ¿no?, con calentura. Tienes la alternativa de seguir trabajando, pero te van a estar midiendo con más frecuencia la temperatura. No pasa unas 2 horas, oye, mídele por si acaso a ver si ya tiene fiebre, va a su medición. Pasan 1 hora más, oye, mídele otra vez por si acaso a ver si tiene fiebre, y así te van a estar todo el día, ¿ya? A ver si llegas a un momento, cuando llegas a 38 y cuando llegas a 38, no, ya te dio fiebre, vete a tu casa, ¿no? La verdad, yo veo esto como que un poco inútil, porque si yo veo a un trabajador que ya tiene 37.5, mejor lo mando a su casa de frente. Quizás esto lo vean de una manera positiva los empleadores, porque de esa manera no van a tener un tiempo o horas hombres perdidas, ¿no? Pero yo considero que puede exponer en algún porcentaje mayor a los demás trabajadores. Pero bueno, eso es lo que dice la normativa legal. La vigilancia también debe de incluir el seguimiento de otros factores de riesgo
de tipo ergonómico, psicosocial y otros que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia. Recuerden que obviamente ahora ya se está reactivando la economía, pero los trabajadores aún tienen miedo. La gente aún tiene miedo, ¿no? Uno va a ir a trabajar preocupado por presentar todos sus informes, preocupado por hacer todo lo que designa sus labores, y aparte de preocuparse por eso, tienen que preocuparse por cuidarse de no contagiarse con otro, o tener cuidado de no tocar superficies sospechosamente contaminadas y después meterse los dedos a la boca, a la nariz. Entonces van a trabajar con cierto estrés, ¿no? O que estás trabajando tranquilo y que te digan, oye, al fulanito le dio COVID, y tú te acuerdas que ayer hablaste con él. O sea, hay un tema de hacer un seguimiento a estos factores de riesgo tipo psicosocial, sobre todo, ¿no? Y también los ergonómicos. Estos factores ya se vienen mencionando desde el año 2011 en la ley 29783, y también se vuelven a reafirmar en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con el Decreto Supremo 005. Así que no es cosa de ahora, es algo que ya se ha debido de hacer desde esa época. El plan también debe de considerar medidas de salud mental para considerar un adecuado clima laboral, ¿no?, que favorezca la implementación del presente documento técnico. Obviamente, este informe de monitoreo psicosocial te va a entregar recomendaciones para reducir los números de estrés laboral, y esos van a ser las medidas de salud mental que tú tienes que aplicar en tu organización. Del mismo modo, tenemos que durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de los contactos, dicho seguimiento será realizado por el personal de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, con coordinación con las áreas respectivas, tanto como DIRIS, DISA, DIRESA, GERESA. Para el caso de Piura es DIRESA, ¿no?, porque es la Dirección Regional de Salud, según correspondan, ¿no? Todos los casos deben de ser notificados mediante el SID-COVID a través del aplicativo de la vigilancia NotiWeb, disponible en la siguiente, ¿no?, en la siguiente página web que menciono aquí con líneas azules, a través del personal de salud encargado. O sea, todo el personal que esté contagiado con COVID-19 o que se haya detectado como sospechoso, hay que reportarlo mediante esta página web en coordinación con las entidades correspondientes. Con fines de garantizar el seguimiento de los contactos, podrá ser realizado por el personal de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, obviamente también con la coordinación de las entidades correspondientes como DIRIS, DISA, DIRESA, GERESA, inicialmente por 7 días, y según sea el caso o lo amerite, se empleará hasta 14 días. ¿No? Acá están haciendo un cambio ya. Ahora dicen ya, puedes mantenerte en tu domicilio 7 días, vamos a hacerte seguimiento a ver cómo evoluciona tu enfermedad. Y si ven una mejora, ya regresa nomás, ¿no? Obviamente manteniendo los controles adecuados, mascarilla, careta, distanciamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si vas empeorando, puede prolongarse hasta 14 días, ¿no? Un seguimiento médico de 14 días. Este seguimiento podrá ser realizado mediante llamadas telefónicas u otros medios digitales, como videollamadas también. Listo, terminamos los 7 lineamientos, señores. Ahora vamos a ver el 7.3, que son las consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo. Y no es lo mismo regresar que reincorporarse. Y ahora lo vamos a ver, porque esto sí ha tenido un cambio, ¿no? Ha cambiado de giro con respecto a la 239, ¿no? Muy bien, ¿y qué nos dice este lineamiento? Bueno, para los trabajadores que quieran regresar a sus centros de labores, si han cumplido con la cuarentena y no han presentado ninguna sintomatología COVID, si se han portado bien y han estado en su casa, pues obviamente van a poder regresar sin ningún problema a los centros de labores. Obviamente, ¿no?, respetando todos los lineamientos anteriores en el 7.1 y en el 7.2. No hay problema con respecto al regreso. Si es que has mantenido la cuarentena, has mantenido el distanciamiento social y no te ha dado COVID, puedes regresar sin problema. Lo contrario pasaría con la reincorporación. La reincorporación es cuando ya tienes, por ejemplo, un caso sospechoso pero sin síntomas, ya un caso sospechoso sin síntomas, se le aplica una prueba serológica y esta prueba serológica puede dar positivo. Si da positivo, lo mandamos 7 días a su casa y después puede reintegrarse o reincorporarse a trabajar. Ya no es necesario hacerle otra prueba serológica para ver si ya no tiene COVID. No, simplemente con una prueba serológica positiva y un caso sin síntomas puede regresar a trabajar después de 7 días.
Si le aplico una prueba molecular que es más exacta, más precisa, ¿no? Y es un caso sin síntomas, voy a tener que darle 14 días de descanso médico, 14 días a su casa y después puede regresar a trabajar. Como les comentaba, ya no es necesario volver a hacerle otra prueba. Ya no, simplemente con 14 días y puede regresar a trabajar, manteniendo los controles adecuados como distanciamiento social, uso de mascarillas y careta. Por otra parte, si ese caso sospechoso que al final se convirtió en un caso sin síntomas a un caso con síntomas, o si no ya teniendo un caso confirmado con síntomas, ¿no? Le puedo dar 14 días de aislamiento domiciliario con la opción de implementarse, con la opción de extenderse 3 días más. Y después de eso ya puedo reincorporarme al trabajo. Y si el caso se agrava más y tiene hospitalización, obviamente dentro del hospital van a tener que darle un alta clínica el doctor tratante, ya sean los días que demore la hospitalización, 14 días, 20 días, 30 días, hay gente que se queda mes y medio en el hospital, entonces ya no se le va a dar ya simplemente 14, 7 días para volver a evaluarlo, porque ya es un caso de hospitalización, un caso grave, así que el que va a dar el alta clínica es el doctor tratante del centro médico. Después de eso, que ya le den el alta clínica, se hará una evaluación en el área de seguridad y salud ocupacional, el médico ocupacional de la empresa le hará una evaluación y él dirá, no sé, mejor quédate en tu casa 7 días más, 14 días más, no lo sé, eso ya lo verá el doctor ocupacional y después de eso ya puede reincorporarse a trabajar. Esa es la diferencia que ha tenido la resolución ministerial 448 con respecto a la 239, que antes sí te pedían otra vez que pase una prueba serológica después de haber tenido un positivo, pero ahora ya no. Ahora simplemente vete a tu casa, 7 días, 14 días, dependiendo si tienes síntomas, si no tienes síntomas, y si tú empiezas sin síntomas y después te vuelves con síntomas, tienes que, ¿no?, seguir las recomendaciones que se menciona acá. Otro punto también importante son los factores de riesgo para el COVID-19. Ya sabemos que ha venido evolucionando estos factores de riesgo desde la resolución ministerial 239 con sus 2 modificatorias. Ha venido evolucionando y al final quedó para las personas que tienen más de 65 años de edad, para las personas que sufren de hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con índice de masa corporal mayor a 40. Si no sabes cómo calcular la masa corporal, es tu peso sobre la talla al cuadrado. La talla tienes que darla en metros, o sea 1.5, 1.6, ¿ya? Asma moderado o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis o también la enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Todos esos factores de riesgo son factores que no debemos de verificar en los trabajadores antes de definir en qué grupo están. Obviamente esta información clínica debe de ser valorada por el médico a cargo de la vigilancia de la salud a fin de determinar la modalidad de trabajo. Eso es lo que pasaba anteriormente con la 239. ¿No? Muchos decían, ya, entonces estás dentro de los factores de riesgo, no te contrato, te despido, te voto. No significa que no lo van a contratar, sí tienen que seguir contratándolos, ¿no? Más bien el doctor ocupacional o el servicio de seguridad y salud en el trabajo va a tener que definir qué modalidad va a trabajar, si va a ser remoto, semipresencial o presencial, ¿no? Si va a ser presencial, obviamente va a tener que presentar el trabajador una declaración jurada en donde él asume el riesgo en donde él asume el riesgo a la gravedad del contagio con el COVID-19, porque recuerden que no es que el que tenga estos factores de riesgo se va a enfermar más o tiene más probabilidad de enfermarse. No, cualquiera puede enfermarse, un joven, un adulto, ¿no? Un adulto mayor, alguien delgado, alguien con obesidad, cualquiera puede enfermarse, cualquiera tiene la probabilidad. El tema es la gravedad. La gravedad, justamente estos factores de riesgo van a tener una mayor gravedad de sobrellevar una enfermedad como el COVID-19. Así que si el empleador da la potestad para que el trabajador pueda hacer un trabajo presencial y el trabajador lo acepte, obviamente no puede ser obligado, tiene que presentar el trabajador su declaración jurada para él asumir este nivel de gravedad en el cual va a estar expuesto al momento de enfermarse, si es que se enferma también del COVID-19.
Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, estos riesgos factores, deben de realizar prioritariamente trabajo remoto, ¿no? Pero como les digo, después de la evaluación clínica, el doctor ocupacional podrá determinar si es que se puede hacer remoto, semipresencial o presencial. Aquellos trabajadores con factor de riesgo que hayan superado la enfermedad del COVID-19 y deseen reanudar sus actividades podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protección e higiene siempre y cuando el médico a cargo de la vigilancia lo apruebe. Como yo les dije, ese es un tema ya de reincorporación del trabajo, que es el punto que hemos visto anteriormente. ¿Se va a poder hacer? Sí, se va a poder hacer, pero obviamente hay que tomar las medidas de protección necesarias. Y por último tenemos la disposición 7.4, que es la atención de trabajadores de salud. Es ya cuando, bueno, ¿no? Mayormente todos los lineamientos están basados en el cuidado al trabajador, en el cuidado al personal, en los temas de protección, de distanciamiento y cómo se cuidan a los doctores que están cuidando a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo cuidamos a esos doctores? Bueno, en realidad han puesto algo muy resumido esta normativa, que en realidad es muy amplio para poder implementar, que nos dice este cuidado o la atención de trabajadores de salud, no trabajadores normales, sino de salud. En el contexto de la actual pandemia es necesario fortalecer las medidas de prevención y priorizar la detección oportuna del COVID-19 en los trabajadores de salud. Es decir, que si un trabajador de salud tiene alguno de estos síntomas, es necesario mejor, ¿no? una detección oportuna, ¿no? Si es que el mismo trabajador de salud, un doctor, una enfermera, un técnico, ya se siente con los síntomas, él puede autoevaluarse, porque para eso ha estudiado, y decir, no, ya tengo los síntomas, mejor no me acerco al personal, mejor hago mi descanso médico, ¿no? Y en fin, evito eso. Para ello deben de evaluarse los antecedentes clínicos epidemiológicos y, de acuerdo al criterio del médico tratante, aplicar las medidas de diagnóstico y tratamiento que sean necesarias. Muy bien. Y por último tenemos algunas disposiciones complementarias, como que, y he puesto las más resaltantes porque hay varias, ¿ya? Las más resaltantes, las que son un poco comunes: el plan de vigilancia, prevención y control del COVID debe contener las medidas a implementar con respecto a practicantes, visitas o proveedores, y debe de ser asumido en su integridad por el empleador. Otra disposición complementaria es que se autoriza a las entidades públicas, empresas públicas y privadas a través del Servicio de Seguridad y Salud a comprar directamente las pruebas serológicas única y exclusivamente para sus trabajadores, ¿no? Si bien es cierto, han salido en las noticias gente que por lo bajo ha estado comprando estas pruebas serológicas. ¿Para qué? Para poder revenderlas en el mercado negro y ofrecerlas a las empresas. Ya está bien, el Estado dice, bueno, puedes comprar, ¿no? Porque estamos en una pandemia, estamos en un estado de emergencia, pero siempre y cuando puedes comprarlo, siempre y cuando lo utilices en tus trabajadores. No vas a comprar para revender, no, eso no se puede hacer, eso está mal, ¿ya? Muy bien, también tenemos algunos anexos con respecto al profesional para la vigilancia de la salud, ¿no? Y exposición al COVID. Ya saben ya que si durante este estado de emergencia no pueden o no tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado, pueden usar estos anexos, el anexo 1 para el seguimiento de un sistema de gestión de seguridad. Por ejemplo, para los centros de trabajo tipo 1, que son de 5 a 20 trabajadores, y que no están considerados dentro de las actividades de alto riesgo, puede hacerse cargo un empleador. El empleador puede hacerse cargo del sistema de gestión de seguridad, de la implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID, y podrá solicitar la ayuda, ¿no?, de un profesional de la salud. Este profesional de la salud puede ser un profesional capacitado en temas de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, para un centro de trabajo tipo 2, ¿no?, en el cual ya están incluidos, es hasta 20 trabajadores y están incluidos actividades de alto riesgo. Ahí también salen las 2X, igual que el tipo 1, pero en el tipo 1 dice podrá solicitar la ayuda de un profesional de la salud. En cambio, para el tipo 2 se menciona deberá solicitar la ayuda de un profesional de salud, ¿no? No es lo mismo podrá que deberá. Para el tipo 2 ya es una obligación. El tipo 2, que son empresas con hasta 20 trabajadores y realizan actividad de alto riesgo, deberán de contratar a un profesional de la salud.
Para el caso de tipo 3, ya obviamente si de 21 a 50 también es obligatorio un profesional de la salud. De tipo 4, de 51 a 100, una licenciada en enfermería. Tipo 5, de 100 a 500 trabajadores, ya una licenciada en enfermería o médico ocupacional, cualquiera de los dos, licenciada o médico. Y de más de 500, sí o sí un médico ocupacional, ¿no? Listo. Acá también contamos la misma descripción, lo que comentaba. El anexo 2, que es la ficha de sintomatología. El anexo 4, que es la lista de chequeo de la vigilancia, de prevención y control del COVID. Igual, prácticamente esto lo podemos encontrar en el formato ahora resumido para nuestro plan, en donde nos piden completar también el checklist, el anexo 4. Simplemente pones si tienes, si tienes, si tienes, si tienes, si tienes. Y en la columna siguiente, donde dice detalle, pendientes por mejorar, ahí tienes que poner todo lo que estás cumpliendo, obviamente, ¿no? Pones sí y pones cómo lo cumples, ¿no? La mayoría piensa que con sí nomás y la columna la dejo vacía. No, hay que llenar la columna siguiente, ¿no? Si pones sí, tienes que poner cómo lo estás cumpliendo. Y si pones no, tienes que poner que lo vas a hacer también, ¿no? Muy bien. Y ahora tenemos la resolución ministerial 377 del MINSA. Esta resolución ministerial nos habla acerca de delegar las funciones de administración, de registro y fiscalización al Censopaz. Eso quiere decir, como les comentaba, en primeras instancias ya no lo va a hacer la SUNAFIL, lo va a hacer el Censopaz. No quiere decir que SUNAFIL se va a desentender. La SUNAFIL también puede hacerlo, pero mediante coordinaciones con el Censopaz, ¿ya? El plan se actualizará mensualmente, ¿no? A la misma oportunidad en que deba de remitirse el PLAME. Esto es lo que nos decía la 377, pero hubo una modificatoria. No lo agregaron a esta diapositiva, pero hubo una modificatoria en donde ya no dice que se debe de actualizar mensualmente con el PLAME. Menciona que se debe de actualizar cada vez que haya una modificación importante, como por ejemplo un incremento de personal o como por ejemplo un cambio de giro en el negocio o en la fase que te estás reactivando, ¿no? Imagínense que tú eres una consultora que subcontrata para hacer construcción, ¿ya? Y tú en la fase 2 pudiste reactivar tu economía como consultora, pero no como construcción. Y en la fase 3 recién te activas como construcción. Entonces tienes que actualizar tu plan, ¿no? Ya no va a ser mensual, sino va a ser cada vez que cambies una nueva actividad, realices una nueva actividad o incrementes también el personal. Las personas jurídicas que estén autorizadas para el reinicio de actividades deberán remitir dentro de las 24 horas siguientes una copia del plan a los trabajadores. Obviamente, muchas veces pasa que los empleadores no aprueban su plan y lo tienen calladito para ellos, para que nadie sepa cuáles son los controles que deben de hacer, o que no sepan cuándo van a entregar EPPs, y los trabajadores están en la nube y no saben cómo reclamar sus derechos. Entonces es necesario que los trabajadores también sepan qué especificaciones están poniendo los empleadores en ese plan, para ellos mismos también poder ser entes fiscalizadores y verificar si están cumpliendo o no lo que dice el plan, ¿no? Qué mejor fiscalizador que el mismo trabajador, ¿verdad? El Censopaz establece mecanismos de acceso al plan a los trabajadores que lo solicite también, ¿no? Por si acaso el empleador no se lo quiere dar, se hace loco, ya, pues entonces el trabajador puede ir al Censopaz y pedírselo a ellos. Esto es lo mismo. Y también el Censopaz podrá comunicarse con los responsables del servicio de seguridad y salud en el trabajo, para que atiendan requerimientos en los plazos especificados, ¿no? Eso quiere decir que si el Censopaz tiene alguna consulta con respecto al plan, va a poder comunicarse con el supervisor de seguridad, con la licenciada en enfermería o con el doctor ocupacional, para que le aclaren estos puntos, y ellos van a tener que responder de manera obligatoria. No es porque no, a mí no me ha contratado el Censopaz, yo porque le voy a responder sus correos, no. O no, porque el gerente me dice que no le diga nada, que mejor que me haga el loco. No, no se va a poder, va a estar yendo en contra de la ley. Tienes que responder de manera obligatoria, por más que al gerente no le guste quizás. El Censopaz también coordinará y remitirá información al SUNAFIL para que esté al tanto de todas las fiscalizaciones, y también el Censopaz publicará cada 15 días los planes de los empleadores y también los registros de incidencias
de los empleadores que fueron fiscalizados. Esto es con la finalidad de tener un sistema de mejora continua y que otras organizaciones puedan ver en qué puntos han sido fiscalizados o en qué puntos han sido sancionados otros empleadores para que ellos no cometan el mismo error o no cometan la misma falta, mejor dicho. Listo, señores, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta capacitación. Ya saben, si tienen alguna consulta, lo pueden dejar en el cuadro de comentarios acá abajo de mi canal de YouTube. No se olviden de suscribirse y de darle like para seguir nuevas capacitaciones. Muchas gracias.